me gritó delante de todos, y no podía creer que ese hombre dependiera de mí. Me llamo Camila Herrera, y aquella noche de gala, mientras todos se reían de mi humillación, sostenía entre mis manos temblorosas una verdad que destruiría todo lo que esa familia creía poseer. El aroma a champán caro mezclado con perfumes franceses aún arde en mi memoria. Pero lo que realmente me marcó fue el silencio gélido que siguió a su grito, como si el aire se hubiera esfumado de la sala, dejando solo mi vergüenza expuesta como un cadáver bajo los focos. Si alguna vez te han tratado como a un invisible, si alguna vez has sentido el peso del desprecio quemándote el rostro mientras todos te miran, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Comenta desde qué ciudad me escuchas y suscríbete al canal, porque lo que sucedió después de aquella noche te devolverá la fe en la justicia. Me despierto cada día a las 5 de la mañana en la pequeña habitación trasera del Hotel Grand Lacourt, uno de los más lujosos de la Ciudad de México, donde el frío mármol de la escalera de servicio me congela los pies descalzos y me recuerda con exactitud cuál es mi lugar en este mundo. El uniforme negro que me pongo con esmero cada mañana es mi armadura y mi prisión. La tela áspera roza mi piel como un recordatorio constante de que soy solo parte de la decoración, invisible como los cuadros en las paredes o las flores en los jarrones de cristal. Siempre llevo el pelo recogido en un moño apretado, el rostro sin maquillaje. Mi voz ha sido bajada hasta casi desaparecer por completo. Todo en mí ha sido entrenado para no existir, para deslizarme por los pasillos como un fantasma haciendo camas y sirviendo café, sin perturbar jamás la mirada delicada de la élite que se hospeda aquí. Pero hay algo que nadie sabe de mí, algo que guardo como una brasa ardiente bajo la lengua, ardiendo en silencio mientras sonrío y doy gracias por los insultos disfrazados de órdenes que recibo a diario. Hay una carta que he guardado en mi cajón durante 3 años, sellada con un sello rojo con el escudo de la familia Lacorte, y cada vez que la miro, el corazón me palpita con fuerza, como si estuviera a punto de cometer un crimen. La carta venía con una vieja fotografía de una mujer de mirada firme y triste, Isidora Lacorte, fundadora de este imperio hotelero, y al dorso solo hay una frase escrita a mano con letra temblorosa. Cuando llegue el momento, sabrás quién eres en realidad. Crecí en un orfanato de monjas al sur de la ciudad, donde las paredes desconchadas tenían cruces de madera y el olor a cera de vela impregnaba la ropa, pero siempre supe que alguien pagaba mi educación, que alguien me protegía desde lejos como un ángel que nunca mostraba su rostro. Cuando cumplí 18 años, la Madre Superiora me dio esta carta junto con un trabajo en el Grand Lacourt. Me dijo que tenía una misión, pero nunca me explicó cuál era, y desde entonces vivo en este limbo, entre no ser nadie y sentir que soy alguien que aún no puedo ser. Hoy es noche de gala en el hotel, y el aire vibra con una electricidad peligrosa, como si una tormenta se estuviera gestando entre las paredes cubiertas de oro y terciopelo rojo. Las lámparas de cristal se mecen suavemente con el ajetreo de los camareros, reflejando 1000 puntos de luz que parecen estrellas pegadas al techo, mientras el sonido de los tacones de aguja de las damas resuena en el mármol como tambores que anuncian una ejecución. Llevo mi uniforme de gala, más elegante que mi atuendo diario, pero igualmente diseñado para que parezca parte del mobiliario, y al pasar frente al espejo en el pasillo de servicio, veo mis propios ojos cansados mirándome fijamente, como preguntándome cuánto tiempo más podré soportar que me traten como basura. El evento de hoy reúne a los empresarios más poderosos de México, políticos, celebridades, personas que mueven fortunas con una llamada telefónica y destruyen vidas con un comentario casual. Y en el centro de todo está él, Esteban Lacorte, el hombre que heredó este imperio y que trata a cada empleado como si fuéramos cucarachas que tolera solo porque necesita a alguien que limpie su desorden. Esteban tiene 40 años, pero parece cargar con el peso de siglos de arrogancia en su postura rígida y su mirada gélida que parte a la gente por la mitad. Lleva un traje negro que probablemente cuesta más que mi sueldo anual, el pelo oscuro engominado, los dedos cubiertos de anillos de oro y plata que repiquetean sobre la mesa cuando se impacienta, produciendo un sonido metálico que me hace temblar porque sé que alguien pagará las consecuencias de su irritación.
Lo observo desde lejos mientras preparo las bandejas de champán, notando cómo ignora por completo a quienes intentan entablar conversación, cómo sus ojos me recorren sin verme realmente, como si fuera transparente, o simplemente no mereciera la atención necesaria para registrar mi existencia. Pero esta noche hay algo diferente en el aire, una tensión que me oprime el pecho y acelera mi respiración, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que esta noche lo cambiará todo, que el destino está a punto de chocar conmigo de una forma que o me partirá en dos o me reconstruirá por completo. Al tomar la bandeja y entrar en el salón principal, siento el peso de 200 miradas que no me ven realmente, pero registran mi presencia como registran la temperatura del aire o la suavidad de las sillas. Las conversaciones fluyen en un español sofisticado mezclado con inglés y francés, risas calculadas que sirven para cerrar tratos millonarios, y me muevo entre las mesas como un fantasma, sirviendo vino y recogiendo copas vacías sin que nadie me invite a sentarme ni a hablar. Pero mientras atiendo la mesa principal, donde Esteban está sentado junto a hombres con corbatas rojas y mujeres cubiertas de diamantes, noto algo que me hiela la sangre. Lleva en el meñique de la mano derecha un anillo de oro con el mismo escudo de armas que aparece en el sello de la carta que guardo en mi cajón, el escudo de armas de la familia Lacorte, y de repente todas las piezas empiezan a encajar en mi cabeza como un macabro rompecabezas que estoy armando sin darme cuenta. En este preciso instante, mientras sostengo la bandeja y siento que mis manos comienzan a temblar incontrolablemente, Esteban gira su rostro hacia mí, y nuestras miradas se encuentran por una fracción de segundo, tiempo suficiente para que vea en sus ojos la misma tristeza que vi en la fotografía de Isidora Lacorte, y para comprender con creciente terror que este hombre, que me trata como basura, puede estar conectado conmigo de una manera que ninguno de los dos comprende aún, pero que pronto estallará y transformará esta habitación dorada en un campo de batalla donde solo uno de nosotros saldrá ileso. La noche avanza, y me duelen los pies dentro de los zapatos ajustados, pero hace mucho que aprendí a desconectar la mente del cuerpo y a sonreír incluso cuando cada célula clama por descanso. Esteban está visiblemente irritado, bebe más whisky del que debería, su rostro enrojece y su voz se alza mientras discute con un abogado sobre los documentos perdidos de su madre. Escucho fragmentos de la conversación mientras recojo los platos. Los documentos aún no han aparecido. Parece que los escondió a propósito. Y esas palabras resuenan en mi cabeza porque la carta que guardo en el cajón de repente parece cobrar vida propia. Me acerco a su mesa para servir más vino, con el corazón acelerado porque un instinto primario me advierte que algo terrible está a punto de suceder. Y es precisamente en ese momento cuando el destino decide cumplir su cruel promesa. Mi codo roza ligeramente su copa, provocando que 3 gotas de vino tinto salpiquen la manga de su traje. 3 minúsculas manchas rojas que parecen gotas de sangre a cámara lenta. El tiempo se detiene por completo. Todos en la mesa dejan de masticar, de respirar, mirando horrorizados esas minúsculas manchas que de repente se convierten en un crimen capital castigado con humillación pública. Intento disculparme, pero la voz se me atasca en la garganta, el cuerpo paralizado por el terror. Y entonces Esteban se levanta tan rápido que la silla cae hacia atrás con un golpe seco que resuena en la habitación como un cañonazo. «¿Eres estúpido o simplemente incompetente?» Su voz estalla como una bomba, tan fuerte y venenosa que me hace temblar de pies a cabeza, y de repente está a centímetros de mi cara gritando que el traje cuesta más de 6 meses de mi miserable sueldo. Este traje cuesta más de lo que ganas en 6 meses de trabajo. ¿Crees que tienes derecho a destrozar mis cosas solo porque sirves comida y limpias mierda? Cada palabra es una bofetada. Su aliento a whisky me hace retroceder, pero no tengo escapatoria porque estoy atrapada entre él y la mesa. Quiero defenderme, decir que fue un accidente, pero mi voz se ha apagado por completo, como si me hubiera arrancado las cuerdas vocales con las manos, y lo único que puedo hacer es mirar al suelo sintiendo 200 pares de ojos quemándome la piel. «Mírame cuando te hablo», grita aún más fuerte, y cuando por fin levanto la vista, no veo ira genuina,
sino una necesidad enfermiza de ejercer poder sobre alguien que no puede defenderse, de aplastar a alguien más débil para sentirse fuerte. En ese momento entiendo que me está usando como válvula de escape, convirtiéndome en un chivo expiatorio para toda su frustración acumulada. Y entonces, llegan las 7 palabras que me perseguirán para siempre, 7 palabras que escupe como veneno concentrado capaz de matar el alma. Cállate y sirve, para eso existes. Toda la sala escucha. El silencio posterior es tan absoluto que siento cómo se rompe mi propio corazón, y en ese momento de humillación total, algo dentro de mí muere y algo nuevo nace a la vez. Cállate, como si mi voz no valiera nada, y sirve, como si mi única función fuera serle útil. Para eso existes, como si no fuera humana, solo una herramienta desechable que se puede usar y tirar sin miramientos. Veo lástima mezclada con vergüenza en algunos rostros a mi alrededor, pero nadie me defiende, nadie cuestiona al jefe. Todos bajan la mirada y fingen no haber visto nada porque es más seguro ser cobarde que tener razón. Salgo del vestíbulo con la bandeja temblando en las manos. Logro llegar a la cocina antes de derrumbarme por completo, y cuando por fin estoy sola, me deslizo por la fría pared de azulejos hasta sentarme en el suelo, llorando con una intensidad que jamás había experimentado. Rodrigo, el jefe de eventos, aparece y me levanta bruscamente. Estás despedida, recoge tus cosas y abandona el hotel mañana por la mañana. Se te abonará la indemnización descontando los días restantes. Sus palabras son tan frías y administrativas que por un segundo no proceso su significado, pero entonces la realidad me golpea como un tren a toda velocidad. Perdí mi trabajo, perdí mi habitación, lo perdí todo en cuestión de minutos. Me quedo allí de pie en la cocina vacía después de que se marcha. El zumbido de los frigoríficos industriales es el único sonido, además de mi respiración agitada, y de repente, todas las humillaciones acumuladas durante 3 años estallan en sollozos violentos que sacuden todo mi cuerpo, mientras por fin me permito sentir todo el dolor que he reprimido fingiendo que todo estaba bien. Pero mientras lloro en el frío suelo de esa cocina industrial, algo cambia radicalmente en mi interior. La pequeña chispa de dignidad que sobrevivió a años de invisibilidad forzada se transforma de repente en una llama incandescente. Me levanto con las piernas temblorosas. Me lavo la cara con agua helada que me escuece en los ojos hinchados. Respiro hondo 3 veces y tomo la decisión más importante de mi vida. Voy a abrir esa maldita carta esta noche. No tengo nada que perder, ningún motivo para temer lo que la verdad pueda revelar. Y quizá, solo quizá, ese sobre que he guardado durante 3 años contenga la clave para entender por qué mi vida siempre pareció estar esperando algo que nunca llegó. Subo a mi habitación por última vez, cada paso pesado como si cargara el mundo entero sobre mis hombros, pero dentro de mi pecho, la llama sigue ardiendo con una intensidad que me asusta y me fortalece a la vez. En mi pequeña habitación, me siento en la cama y abro el cajón con manos que ya no tiemblan. Saco el sobre de papel color crema con el sello rojo que siempre me intimidó, y esta vez no dudo. Rompo la cera con un movimiento firme y decidido. Dentro hay 2 hojas de papel, una carta manuscrita y un documento oficial, y cuando empiezo a leer la primera línea, mi cerebro se niega a procesar las palabras porque el significado es demasiado imposible para ser real. Mi querida Camila, si estás leyendo esta carta significa que ya he dejado este mundo y que por fin ha llegado el momento de que sepas toda la verdad sobre quién eres y por qué he protegido tu vida desde el día en que naciste. Lo leí de nuevo para asegurarme, y luego otra vez. Y el significado explotó en mi mente como una bomba nuclear. Isidora Lacorte, la fundadora del imperio, la madre de Esteban, era mi madre. Y el hombre que me acaba de humillar gritando que solo existo para servir es mi medio hermano que nunca supo que compartíamos la misma sangre. Y esta revelación es tan devastadoramente perfecta en su cruel ironía, que empiezo a reír y a llorar simultáneamente con un sonido entrecortado e inquietante que ni siquiera reconozco como proveniente de mí. Si alguna vez te han humillado en el trabajo personas que se creían superiores,
Deja un comentario porque esta historia no ha hecho más que empezar y la justicia será más dulce de lo que puedas imaginar. Leí la carta completa 3 veces seguidas, cada palabra clavándose en mi pecho como cristales rotos. Y la historia que cuenta Isidora es una de cobardía disfrazada de protección. Quedó embarazada de mí en una relación imposible poco después de la muerte de su marido, y temiendo la destrucción de su familia y su negocio, decidió esconderme en un orfanato, pagando todo en secreto. Eres mi hija, Camila, mi hija biológica concebida en un momento de debilidad en una relación imposible que tuve con un hombre que no era mi marido, un hombre al que amé profundamente pero al que no podía reconocer públicamente sin destruir a mi familia. Las palabras me queman porque por fin tengo una respuesta a la pregunta que me ha atormentado toda la vida. ¿Por qué me abandonaron? ¿Hice algo mal para merecer esto? ¿Acaso mi madre me quiso siquiera un poco? Me quiso, sí, pero me quiso desde lejos. Me quiso en secreto. Me quiso de una forma cobarde que priorizaba la reputación social por encima de darme lo que realmente necesitaba. Una familia de verdad. La carta continúa explicando que Isidora me visitaba en secreto en el orfanato, presenció mi graduación oculta entre los demás padres, celebró cada uno de mis logros desde lejos, mientras fingía ante el mundo entero que yo no existía. Te llevé al mejor orfanato que pude encontrar, pagué una excelente educación privada, te visitaba siempre que podía, observando desde lejos cómo crecías, y ese fue el dolor más profundo que cargué hasta el último día de mi vida. Imágenes comienzan a aflorar en mi memoria. Fragmentos olvidados de una mujer elegante que a veces aparecía en el orfanato observando desde lejos. Y ahora me doy cuenta con una claridad devastadora de que eran visitas de una madre desesperada que espiaba a una hija a la que no podía reconocer. Estuvo presente durante los momentos importantes de mi vida, pero siempre como un fantasma, manteniendo siempre una distancia prudente que no me protegía a mí, sino a ella misma, del escándalo y del juicio social. Siento que la ira crece dentro de mí como una planta venenosa. Lo tenía todo. Suficiente poder y dinero para afrontar cualquier escándalo, pero eligió mantenerme oculta como un secreto vergonzoso que mancillaba su reputación. Pero lo más impactante llega al final de la carta, cuando Isidora revela su decisión final. Por todas estas razones, y guiada por el amor que siempre he sentido por ti, incluso sin poder expresarlo, yo, Isidora María Lacorte, en pleno uso de mis facultades mentales, te declaro a ti, Camila Sofía Herrera, mi hija y única heredera legítima de todos mis bienes, propiedades, acciones en la empresa Lacorte Enterprises y cualquier otro bien que posea al momento de mi muerte. Leí esta frase 5, 10, 15 veces porque mi cerebro se niega a aceptar su significado literal. Única heredera, no heredera parcial, sino única, lo que significa que todo lo que le pertenecía ahora es mío. Todo el imperio hotelero, todas las propiedades, toda la fortuna. Tomo el documento oficial adjunto y confirmo. Un testamento autenticado en una notaría 6 meses antes de su muerte, atestiguado por abogados, legalmente registrado, completamente válido según la ley mexicana, y hay una cláusula específica que me hiela la sangre. Este testamento debe permanecer en secreto hasta que Camila cumpla 23 años, o sea despedida de Grand Lacorte, lo que ocurra primero. Cumplo 23 años la semana que viene, y hoy me despidieron. Ambas circunstancias se dieron casi al mismo tiempo, como si el universo hubiera conspirado para que este momento llegara justo ahora, cuando estoy más destrozada pero también, paradójicamente, más preparada. Esteban, el hombre que me humilló brutalmente hace unas horas, el hombre que gritó que solo existo para servir, acaba de perderlo absolutamente todo a manos de la empleada a la que despreciaba, y esta ironía es tan devastadoramente perfecta que me río histéricamente. Una risa que suena a locura incluso para mí. Es mi medio hermano, compartimos madre y sangre, pero me trató como basura desechable sin saber que yo era la persona que ahora controla su destino, su empresa, toda su vida. La tentación de venganza es abrumadora.
Me imagino su rostro cuando se entere. Me imagino su humillación pública 1000 veces peor que la mía. Me imagino siendo capaz de destruirlo por completo del mismo modo que él me destruyó a mí. Pero una parte de mí duda porque entiendo visceralmente que él también es víctima de las mentiras de Isidora. Pasé la noche entera en vela, alternando entre un llanto incontrolable y una rabia incandescente, y sintiendo un extraño alivio al saber por fin quién soy y de dónde vengo. Por la mañana, cuando el sol sale e ilumina mi miserable habitación por última vez, tomo una decisión definitiva. Reclamaré mi herencia. No por pura venganza, aunque admito que hay algo de justicia poética en ello, sino porque me pertenece por derecho de sangre y por la voluntad expresa de la mujer que me dio la vida, aunque no me diera su presencia. El documento contiene los nombres y la información de contacto de los abogados responsables del testamento, Eduardo Mendoza y asociados, y a las 9 de la mañana estoy en la puerta de su oficina en el centro histórico, con la carta y los documentos en una vieja carpeta. La secretaria me mira con recelo cuando digo que estoy allí por un asunto relacionado con Isidora Lacorte, pero cuando menciono mi nombre se pone visiblemente tensa. Toma el teléfono interno susurrando algo urgente, y minutos después, aparece un hombre de cabello blanco y penetrantes ojos azules, mirándome fijamente como si viera un fantasma. ¿Eres Camila Herrera? Isidora dijo que vendrías. He estado esperando este día durante 3 años. Eduardo Mendoza me lleva a una sala privada y lo confirma todo. El testamento es válido, incontestable, y me transfiere legalmente todos los bienes de Isidora. Pero hay una condición específica que ella insistió en incluir. La divulgación del testamento debe hacerse públicamente en presencia de Esteban Lacorte y los principales accionistas de la empresa en una junta formal convocada específicamente para este fin. Isidora quería que todos presenciaran la verdad para que no hubiera lugar a manipulaciones posteriores. La idea de enfrentarme a Esteban públicamente, de ver su reacción al descubrir que la humillada camarera es su hermana y la nueva propietaria de todo, me aterroriza y me excita a la vez de una forma inquietante. Eduardo me muestra un cronograma. Se convocará una junta en 1 semana, tiempo suficiente para notificar a todos, pero lo suficientemente rápido para que Esteban no tenga tiempo de tomar medidas preventivas. Durante esa semana me alojaré en un hotel diferente pagado por la empresa. Recibiré una asignación temporal y tendré reuniones diarias para prepararme legal y emocionalmente para el momento que describen como potencialmente explosivo. Salgo del bufete a media tarde sintiéndome desconectada de la realidad. Camino por las calles adoquinadas del centro histórico, donde los vendedores ambulantes gritan sus ofertas y los turistas toman fotos, y de repente todo me parece absurdamente surrealista. Hace 24 horas era una camarera invisible limpiando baños, y ahora soy la heredera secreta de un imperio multimillonario. Me siento en un banco de un parque en una plaza arbolada donde las palomas se pelean por migajas y los niños juegan en una fuente, y finalmente dejo que la realidad me golpee con toda su fuerza. Perdí mi trabajo, pero gané una fortuna. Perdí mi invisibilidad, pero gané una identidad. Perdí mi inocencia sobre quién era mi madre, pero gané la verdad, aunque sea una verdad dolorosa. Todavía no sé en qué tipo de persona me convertiré con este poder repentino e inmerecido. No sé si lo usaré para destruir por completo a Esteban, o si encontraré un camino más maduro. Pero sé una cosa con absoluta certeza. Nunca más permitiré que nadie me haga sentir que solo existo para servir. Nunca más aceptaré ser tratada como invisible o desechable, porque he descubierto que tengo valor, no solo como heredera, sino como ser humano que merece una dignidad básica independientemente de la cuenta bancaria o el apellido. La semana siguiente transcurre en un torbellino de intensos preparativos que transforman no solo mi situación legal, sino toda mi identidad. Eduardo y su socia Sofía me explican la estructura corporativa de la empresa. Me hacen memorizar los nombres de los principales accionistas y me entrenan en lenguaje corporal y presencia ejecutiva. Tienes que entrar en esa sala proyectando autoridad, incluso cuando por dentro estés aterrada,
me indica Sofía durante una sesión de entrenamiento donde practico caminar con seguridad, mantener el contacto visual sin apartar la mirada y hablar con una voz firme que no tiembla. Compramos la ropa adecuada para la reunión. Un traje gris oscuro impecablemente confeccionado, zapatos italianos, un bolso discreto pero caro, y cuando me veo en el espejo de la tienda, casi no reconozco a la mujer que me devuelve la mirada con unos ojos que ahora reflejan determinación en lugar de solo cansancio. Sofía sonríe con aprobación. Isidora estaría orgullosa. Tienes la misma presencia que ella, esa rara combinación de fuerza y elegancia. Sus palabras me conmueven porque, por fin, alguien ve en mí algo más allá de la utilidad o la invisibilidad. Mientras me preparo para la confrontación pública, pienso obsesivamente en Esteban. ¿Qué estará haciendo ahora? Si sospecha algo, si siente algún remordimiento por la crueldad innecesaria que demostró. Eduardo me cuenta que a Esteban le notificaron sobre una junta extraordinaria de accionistas, pero no le informaron del motivo específico, solo que se trata de un asunto urgente relacionado con la sucesión de Isidora, y al parecer, está furioso tratando de entender qué sucede. Me lo imagino despertando cada mañana con una ansiedad que le corroe por dentro sin saber por qué, repasando mentalmente posibles problemas, y una parte de mí siente una oscura satisfacción al saber que está sufriendo por adelantado. Pero otra parte, más pequeña y compasiva, reconoce que voy a destruir por completo su realidad. Voy a dejarlo sin suelo bajo sus pies, y aunque merece consecuencias por su crueldad, destruir a alguien por completo nunca debería dar placer, excepto a quienes carecen de empatía. Lucho con esta ambivalencia moral toda la semana. Quiero justicia, pero no sé si quiero venganza. Quiero que entienda lo que hizo, pero no sé si quiero verlo sufrir proporcionalmente. Al quinto día de preparación, Eduardo me muestra un video que Isidora grabó 3 semanas antes de morir. Un último mensaje para mí que pidió que se mostrara antes de la junta de accionistas. Cuando su imagen aparece en la pantalla, visiblemente enferma, pálida, con profundas ojeras pero aún luminosa, siento un golpe en el estómago. Es mi madre hablándome directamente por primera vez, consciente de que es mi madre. Mi querida Camila, si estás viendo esto significa que por fin tuviste el valor de abrir la carta y reclamar lo que siempre te ha pertenecido. Su voz ronca pero firme me traspasa el pecho. Te perdono, madre. No del todo porque algunas heridas son demasiado profundas, pero lo suficiente para reconocer que eras humana y tenías defectos. Continúa hablando durante 15 minutos, relatando detalles de cómo me visitaba en secreto, cómo cada día sin poder abrazarme era una agonía que cargaba como penitencia. Merecías una madre mejor que yo, una madre valiente que tuviera la fuerza para afrontar el juicio, pero yo fui débil y antepuse la reputación a tu derecho a tener una familia. Las lágrimas corren por mi rostro mientras ella también llora en la pantalla. Usa esta herencia sabiamente, hija mía, no para vengarte, sino para construir algo mejor. Te amo más que a mi propia vida. El mensaje termina y me quedo en silencio, procesando un tsunami de emociones. Rabia porque me abandonó, alivio porque me amó incluso desde lejos, tristeza porque jamás podré tener una conversación real con ella, y un incipiente perdón. Eduardo se marcha discretamente, dejándome sola, y paso horas alternando entre el llanto y una extraña calma, como después de una tormenta devastadora. Por primera vez, tengo absoluta claridad sobre mi identidad. No soy una huérfana abandonada, sino una hija amada separada por decisiones cobardes pero comprensibles, y ahora tengo el poder de elegir qué clase de persona seré. Esa noche me duermo agotada pero extrañamente en paz, soñando con Isidora acunándome de bebé, cantándome nanas que nunca escuché despierta, pero que mi ADN reconoce. Despierto el día del encuentro con una calma surrealista, como si hubiera cruzado un portal interior y llegado a un lugar de aceptación de lo que sucederá, independientemente de cómo me sienta. Me puse con cuidado mi traje gris, me recogí el pelo en un moño bajo y elegante, me maquillé con una precisión sorprendente, y cuando Eduardo me recogió en el hotel al mediodía, repitió sus últimas instrucciones.
Recuerda, no estás pidiendo permiso. Estás afirmando una realidad legal innegable. Ya eres la dueña, independientemente de cómo reaccione Esteban. Sus palabras me tranquilizaron mientras nos dirigíamos al edificio corporativo donde se celebraría la reunión, y al entrar en el vestíbulo de mármol y acero, sentí una oleada de adrenalina recorrer mi cuerpo. Subimos en el ascensor panorámico hasta la 10ª planta, y Eduardo me condujo a la antesala contigua a la sala de reuniones. Espera aquí, entraré primero, me presentaré formalmente, y luego te llamaré. Cuando entres, ve directamente a la silla que tengo al lado y quédate de pie hasta que te diga que te sientes. Estuve sola durante 15 minutos que parecieron horas, y a través de una estrecha ventana vi parcialmente cómo la sala se llenaba. Ejecutivos con trajes oscuros, algunas mujeres también vestidas de etiqueta, y entonces entró él. Esteban Lacorte, con toda su arrogancia. Traje negro impecable, cabello inmaculado, ese anillo con el escudo familiar que brillaba con cada gesto. Verlo me revolvía el estómago recordando sus palabras. Cállate, para eso sirves. Pero respiré hondo, concentrando mi energía, recordando que hoy no era una doncella, sino la hija de Isidora Lacorte. Eduardo entró en la habitación y las puertas se cerraron. Las voces se amortiguaron y mi cuerpo se puso en alerta máxima, sabiendo que no había vuelta atrás. La puerta de la antesala se abrió. Eduardo apareció con expresión controlada. ¿Lista? Asentí con firmeza, aunque sentía que iba a desmayarme, y caminamos juntos los 3 metros que separaban la antesala de la sala de reuniones. Abre unas puertas dobles que se separan, dejando ver a todos los accionistas mirándome con curiosidad, y cuando cruzo el umbral sintiendo el peso de 20 pares de ojos que me escrutan, veo a Esteban quedarse paralizado con un vaso de agua a medio camino de la boca, su rostro pasando por la confusión, el reconocimiento y algo parecido al horror, mientras procesa mi presencia allí. Camino exactamente como lo ensayé, pasos firmes, espalda recta, barbilla en alto, y me detengo junto a Eduardo en la posición indicada, con las manos cruzadas transmitiendo una serena confianza. Eduardo reanuda la palabra, su voz resonando en la sala silenciosa. Damas y caballeros accionistas, les agradezco su presencia en esta reunión extraordinaria convocada para tratar un asunto urgente relativo a la sucesión de nuestra difunta fundadora, Isidora Lacorte. Hace una pausa deliberada, dejando que la tensión aumente. Me complace presentarles a Camila Sofía Herrera, también conocida como Camila Lacorte, hija biológica de Isidora Lacorte, y según el testamento autenticado que se presentará a continuación, única heredera universal de todos los bienes, acciones y propiedades de la fallecida. El silencio que sigue es absoluto, y entonces estalla el caos. Voces que exigen explicaciones, sillas que crujen al levantarse la gente incrédula, y dominando todo, la voz de Esteban retumba. Esto es absurdo, una farsa. ¿Quién es esta mujer y cómo se atreve a venir aquí contando mentiras ridículas? Con el rostro enrojecido por la ira, las venas hinchadas, me señala acusadoramente. La conozco. Era una camarera a la que despedí la semana pasada, y ahora aparece aquí esperando que, extorsionarme. Si ahora mismo estás conteniendo la respiración imaginando su cara cuando descubra la verdad, deja un comentario y quédate conmigo, porque la bomba está a punto de explotar. Eduardo, imperturbable, levanta la mano pidiendo silencio, y con la autoridad que le confieren décadas de práctica legal, habla con la suficiente claridad como para hacerse oír por encima del tumulto. Señor Lacorte, entiendo su reacción, pero le pido que se siente y escuche las pruebas que se presentarán, pues esto no es una cuestión de opinión, sino de hechos jurídicos irrefutables, documentados y autenticados conforme a la ley mexicana. Esteban parece a punto de seguir gritando, pero el hombre mayor a su lado le pone una mano en el hombro y murmura algo que lo hace sentarse, respirando aún con dificultad como un toro a punto de embestir. Sofía proyecta documentos en una pantalla grande. Un acta de nacimiento con el nombre de Isidora por parte materna, informes de ADN que muestran una probabilidad de maternidad del 99,99%,
y Esteban palidece. Su bravuconería inicial se transforma en un miedo genuino a que alguien observe cómo su mundo se desmorona. Eso no prueba nada. Mi madre nunca mencionó tener otra hija. Me lo habría dicho. Intenta decir. Pero su voz, menos firme, revela una grieta en su coraza de confianza. Sofía proyecta entonces páginas escaneadas de la carta manuscrita, donde Isidora explica toda la historia con detalle, confesando su cobardía por no reconocer a su hija, pero reafirmando su amor y su decisión de enmendar sus errores mediante un testamento. Ver a Esteban leer las palabras de su propia madre es como presenciar el derrumbe de un hombre en público. Su rostro pasa de la negación a la ira, luego a la negociación, hasta llegar a una aceptación casi devastada. Por un instante, siento una punzada de compasión por este hombre, que pierde a la vez la imagen idealizada de su madre, la creencia de ser hijo único y la herencia que creía indiscutible. Pero entonces me mira fijamente por primera vez, y sus ojos oscuros, ardiendo de odio puro, me recuerdan exactamente por qué estoy aquí. Tú lo planeaste, te infiltraste como criada, esperaste años, sedujiste a mi madre cuando era vulnerable para apoderarte de la herencia. Las acusaciones son tan absurdas que casi me río, pero Eduardo interviene. Camila fue ingresada en el orfanato cuando era bebé, creció sin saber quién era, solo descubrió la verdad la semana pasada. No planeó nada más que sobrevivir. Sofía proyecta un testamento oficial, autenticado 7 meses antes del fallecimiento de Isidora, cuando se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, según consta en el testimonio de 3 médicos, y lee la cláusula principal. Declaro a Camila Sofía Herrera, mi hija biológica, como mi única y universal heredera de todos mis bienes muebles e inmuebles, acciones, cuentas bancarias y demás activos, revocando expresamente todos los testamentos anteriores. La sala estalla en murmullos. Los accionistas asimilan un cambio total de control. Un accionista canoso levanta la mano. Necesitamos tiempo para verificar de forma independiente la validez de estos documentos antes de tomar decisiones sobre el cambio de control. Eduardo asiente. Por supuesto, hemos preparado copias autenticadas para que cada accionista consulte con sus propios abogados, pero legalmente la transferencia ya es efectiva, independientemente de las verificaciones. Nuestra presencia aquí solo sirve para formalizar la realidad jurídica establecida. Esteban se levanta de un salto tirando la silla, con los puños apretados temblando. No entiendes. Esta mujer apareció de la nada. La traté como basura porque era basura. Una criada cualquiera que quiere hacernos creer en un cuento de hadas patético. Ni siquiera se parece a mi madre. Sofía proyecta con calma fotos antiguas. Isidora, de 20 y tantos años, junto a una foto mía de la misma edad. El parecido es innegable, incluso para el ojo inexperto. La misma estructura facial, las mismas cejas, los mismos ojos. Luego muestra una foto de Esteban, demostrando que heredó los rasgos de su padre. Un silencio incómodo se instala. Varios accionistas pasan de foto en foto, estableciendo conexiones obvias que él se niega a aceptar. Eduardo cierra su portátil y se dirige a mí. Camila, ¿quieres decir algo? Es mi momento, algo que he practicado cientos de veces, pero que ahora me aterroriza. Respiro hondo y encuentro una voz sorprendentemente firme. No pedí nacer como un secreto vergonzoso. No pedí ser abandonada y crecer creyendo que no tenía a nadie. No pedí trabajar durante años siendo tratada como invisible. Miro directamente a Esteban, obligándolo a mirarme. Y desde luego no pedí que me humillaras hace una semana cuando me gritaste que me callara y sirviera porque para eso existía. Pero acepto la herencia no como venganza, sino como justicia tardía, porque mi madre finalmente tuvo el valor de hacer lo correcto aunque fuera demasiado tarde. Mi voz se quiebra al final. La emoción se filtra a través de mi máscara profesional, pero mantengo el contacto visual y veo algo cambiar en sus ojos. Aún hay ira, pero ahora también el reconocimiento de que quizás estoy diciendo la verdad y que lo perdió todo por ser demasiado cruel con la persona equivocada. La reunión continúa durante otra hora, con abogados haciendo preguntas técnicas sobre el calendario de transferencia de acciones.
la estructura de gobierno, 1000 detalles que Eduardo y Sofía responden con competencia. Esteban permanece sentado en absoluto silencio, su cuerpo encorvado cargando un peso invisible e insoportable, y cuando la reunión termina y la gente comienza a irse, se queda allí, mirando al vacío. Estoy a punto de irme cuando habla, con voz ronca y baja. Espera. Me giro lentamente. Eduardo se tensa, listo para intervenir, pero Esteban sigue allí, perdido y destrozado. ¿De verdad eres mi hermana?, pregunta como un niño asustado, y asiento una vez porque no confío en su voz. Cierra los ojos, respira hondo. Así que destruí a mi propia hermana sin saberlo, murmura para sí mismo, y se marcha sin mirar atrás, dejándome procesando una victoria que sabe demasiado amarga para llamarla una verdadera victoria. En los días siguientes, la noticia se filtró por toda la empresa, y luego a los medios. Heredera secreta toma el control del imperio hotelero Lacorte, rezaban los titulares, y mi rostro aparecía en todos los portales de noticias junto a una foto de una joven Isidora con un parecido innegable. Recibí cientos de mensajes, algunos de apoyo, otros morbosamente curiosos, muchos de oportunistas que ofrecían servicios que no había solicitado. Eduardo me aconsejó que ignorara todo y me centrara en las decisiones estratégicas urgentes sobre el liderazgo de la empresa. Esteban técnicamente sigue siendo el director ejecutivo porque su puesto operativo no está vinculado a la propiedad de acciones, pero la situación es insostenible. Necesitas definir rápidamente la estructura de mando. Pasamos días debatiendo las opciones. Asumir el cargo de director ejecutivo directamente sería arriesgado sin experiencia. Mantener a Esteban crearía una tensión insoportable, y contratar a un director ejecutivo externo parecía más sensato. Esteban me contactó para hablar, esta vez no a través de abogados, sino solo nosotros dos, y aunque Eduardo pensó que era arriesgado, acepté porque tarde o temprano necesitábamos tener esa conversación imposible sobre lo sucedido. Nos encontramos en un café tranquilo, lejos de miradas indiscretas, y cuando llegó vi a un hombre completamente distinto, profundas ojeras, sin afeitar, vestido de manera informal. Se sentó y permaneció en silencio un minuto antes de hablar con voz ronca. No sé por dónde empezar, porque todo suena patético o insuficiente para la magnitud de lo que hice y perdí. He pasado días repasando mentalmente cada interacción desde que empezaste a trabajar aquí. Todas las crueldades que cometí sin darme cuenta, porque me servías para desahogar mi frustración. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que se las secara, y descubrir que la persona a la que humillé es mi hermana, que compartimos sangre y una madre que nos mintió a ambas, es algo que mi mente se niega a procesar. No pido perdón porque no lo merezco. No te pido que me devuelvas la empresa. Solo te pido que me digas cómo empezar a reparar el daño irreparable, aunque sea mínimamente. Su total vulnerabilidad me tomó por sorpresa porque esperaba defensas o ataques, no una rendición absoluta. Deja un comentario. ¿Perdonarías a alguien que te humillara así? La decisión de Camila te sorprenderá. Mi voz sale más suave de lo que pretendía. Me destrozaste aquella noche, Esteban. Esas 7 palabras se me clavaron tan hondo que aún las oigo cada vez que cierro los ojos. Cállate, que para eso estás. Y una parte de mí quiere que sientas el mismo dolor que me hiciste sentir. Lo veo estremecerse, pero continúo porque es necesario decirlo. Pero otra parte, una parte que quizá heredé de Isidora junto con mi ADN, entiende que tú también eres víctima de sus mentiras, que creciste creyendo que eras hijo único solo para descubrir una hermana oculta como un sucio secreto, y tu reacción fue cruel pero comprensible dentro del contexto de cómo te enseñaron a ser. Respiro hondo. Nuestra madre nos falló a ambos de maneras distintas pero igualmente dolorosas. A mí me negó una familia durante 23 años, y a ti te negó la verdad y la oportunidad de tener una hermana. Y ahora ambos lidiamos con las consecuencias de las decisiones que tomó pensando que te protegería, pero que solo crearon un vacío donde podría haber habido amor. Me quedo en silencio, dejando que las palabras resuenen, y Esteban se cubre el rostro, respirando con dificultad.
No sé cómo arreglar esto. No sé cómo podremos tener una relación normal después de todo. Pero necesito que sepas que, a pesar de todo, no me siento exactamente feliz, pero sí aliviado de descubrir que tengo una hermana, porque siempre me he sentido terriblemente solo, y saber que hay alguien con quien comparto una historia, aunque sea desde una perspectiva diferente, es algo que a la larga podría ser bueno. Sus palabras me conmueven porque yo también siempre me he sentido solo, y la idea de tener un hermano o hermana, aunque la relación sea complicada, me ofrece una posibilidad de conexión que nunca pensé que tendría. No sé si puedo perdonarte del todo todavía. Admito con sinceridad, algo que creo que es necesario. Pero quizá podamos intentar construir algo nuevo a partir de estas ruinas, sin fingir que no pasó nada, pero tampoco dejando que el pasado defina por completo el futuro. Él levanta la vista y me mira. Esto es más de lo que merezco y mucho más de lo que esperaba. Gracias por estar dispuesto a intentarlo. Pasamos otra hora hablando, sin resolver nada definitivamente, pero iniciando el doloroso proceso de conocernos como personas reales. En las semanas siguientes, tomé decisiones estratégicas sobre la empresa. Contraté a Gabriela Ruiz como directora general, una mujer con experiencia que había sido mentora de Isidora, y le sugerí a Esteban que se tomara un tiempo para viajar y reflexionar, lejos de las presiones diarias. Podrías visitar hoteles internacionales, conocer otras culturas de la hostelería, y si quieres seguir colaborando como consultor, regresar con una perspectiva renovada. Aceptó con un alivio visible. Sería extrañamente liberador. He pasado mi vida cargando con el peso de las expectativas de ser el hijo perfecto, y quizá esta sea una oportunidad para descubrir quién soy más allá de esas expectativas. En las 2 semanas previas a su partida, realizó la transición, transmitió sus conocimientos a Gabriela, y nuestra última conversación fue sorprendentemente emotiva. Camila, espero que cuando nos volvamos a ver, podamos ser como una verdadera familia, en lugar de simples desconocidos unidos por la biología y la tragedia. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba, y solo pude asentir porque la emoción me paralizó la voz. Con Gabriela al frente de las operaciones diarias, me concentro en aprender sobre la empresa y usar mi nuevo poder para realizar cambios importantes. Aumento los salarios de los empleados de primera línea un 12%, implemento un programa de participación en las ganancias y creo un centro de capacitación donde personas de bajos ingresos pueden aprender sobre hotelería y obtener una certificación. Visito el Grand La Corte por primera vez desde mi despido, entrando por la puerta trasera usando las escaleras de servicio que solía subir, y el olor a detergente me transporta instantáneamente al pasado. Me encuentro con Marta, la camarera más veterana que fue amable conmigo, y cuando me ve vestida profesionalmente, su rostro refleja confusión y reconocimiento. «Camila, ¿eres tú? Oímos rumores de que eras de la familia, pero nadie lo creía». La abrazo impulsivamente. «Es cierto, Marta, todo es cierto. Y estoy aquí para preguntarte qué podemos hacer mejor por ti, que eres la que más trabaja». Sus ojos se llenan de lágrimas. «Siempre fuiste especial, lo supe, y ver que lograste irte me da esperanza de que mis hijas también puedan tener mejores oportunidades». Organizo reuniones con empleados de todos los niveles, sin la presencia de los gerentes, creando un espacio seguro donde pueden hablar sobre sus condiciones laborales. Lo que escucho me indigna y me motiva a la vez. Historias de acoso ignorado, turnos inhumanos, falta de equipo que provoca lesiones, discriminación contra los pueblos indígenas. Cada historia es una puñalada por la espalda que me recuerda que el privilegio impregna una industria que vende lujo a costa de trabajadores invisibles. Prometo cambios concretos, no por caridad, sino por justicia básica. Gabriela me apoya, pero me advierte. Los cambios costarán dinero y reducirán temporalmente los márgenes. Algunos accionistas se quejarán. Tendrás que defender con argumentos empresariales cómo los empleados bien tratados son más productivos. Preparo una presentación meticulosa con datos de otras empresas que han implementado programas similares y han visto aumentar la satisfacción junto con la rentabilidad. En la junta de accionistas,
Me enfrenté a la resistencia de 3 conservadores que argumentaban que estábamos consintiendo a los empleados. Pero les respondí: trabajé como camarera ganando el salario mínimo y arriesgando mi salud. Puedo decir por experiencia que los empleados no quieren que se les consienta. Quieren la dignidad de ser tratados como seres humanos cuyas vidas importan tanto como las ganancias que ustedes esperan. El silencio es tenso. Algunos parecen avergonzados, y una accionista canosa levanta la mano. La señorita Lacorte tiene mi voto y mi respeto. Isidora estaría orgullosa de verla usar su posición para ayudar a los demás en lugar de solo acumular riqueza. La votación se aprueba y me marcho con una verdadera sensación de victoria, no la vacía de heredar una fortuna, sino la satisfacción de usar el poder para generar un cambio tangible. Semanas después recibo un mensaje de Esteban en Tailandia. Estoy visitando complejos turísticos sostenibles que integran a las comunidades locales. No dejo de pensar en todo, y en cómo desperdicié años siendo cruel. Quiero que sepas que estoy sinceramente orgulloso de lo que estás construyendo. Cuando regreses me gustaría cenar juntos, no por negocios, sino como hermanos que intentan conocerse de verdad. Su mensaje me conmueve, pues demuestra un crecimiento genuino, y le respondo: a mí también me gustaría. Aún estoy procesando la ira y el dolor, pero reconozco que estás intentando madurar y que nuestra madre nos falló a ambos de maneras que hacen que la ira dirigida solo entre nosotros sea injusta. Cuando vuelvas, cenemos juntos e intentemos construir algo que se sienta como una familia, aunque sea una versión imperfecta. Enviar mensajes me hace sentir ligera, como si perdonar, no del todo, pero sí lo suficiente, fuera liberación, no debilidad. Y por primera vez siento que integro las partes fragmentadas de mi identidad: huérfana, criada, hija, heredera, aspirante a directora ejecutiva, todas coexistiendo sin necesidad de elegir solo una. En una tarde lluviosa, subo a la oficina que ahora considero mía y miro la foto de Isidora que aún conservo en la pared. Le hablo en voz alta: te perdono, mamá. No del todo, porque algunas heridas son profundas, pero lo suficiente para dejar de permitir que la ira envenene cada decisión, lo suficiente para reconocer que fui humana, imperfecta, e hice lo mejor que pude dentro de las limitaciones que me impuse por miedo. Las lágrimas corren por mi rostro, pero no son de pura tristeza, son de liberación. Y gracias, aunque las motivaciones fueran complejas y en parte egoístas, gracias por finalmente hacer lo correcto, aunque sea tardíamente. Gracias por darme no solo una herencia material, sino la oportunidad de crear un cambio real para personas como yo, que nacemos sin ventajas pero merecemos dignidad. De la humillada doncella a la mujer más poderosa del imperio. 6 meses después de la revelación, me instalo en el ático que compré. No un lujo ostentoso, sino una comodidad genuina. Grandes ventanales que dejan entrar la luz, una cama cómoda, una cocina totalmente equipada donde preparo café. Me visto para un día más, no con un traje formal, sino con ropa profesional que expresa mi personalidad, y cuando me miro al espejo, veo a una mujer diferente, segura de mí misma pero no arrogante, poderosa pero no cruel, próspera pero conectada con mis raíces. Conduzco mi propio coche porque me gusta tener el control y porque el trayecto al trabajo me mantiene conectada con la realidad. Y cuando me detengo en un semáforo cerca del hotel, veo a una joven camarera esperando el autobús bajo la lluvia, y me duele el corazón al recordar que era yo hace tan poco. En la oficina, Gabriela lleva trabajando desde primera hora de la mañana. Intercambiamos novedades. La expansión a nuevos mercados con un modelo de colaboración que incluye a las comunidades locales como accionistas, un programa de becas para los hijos de los empleados, y la transformación de un hotel más pequeño en un centro de formación. Las cifras del tercer trimestre son sorprendentemente buenas, me dice Gabriela, mostrándome informes donde la rentabilidad supera en un 3% las proyecciones a pesar de las inversiones en programas sociales. Es prueba de que tu filosofía de tratar bien a la gente es buena para el negocio, no solo moralmente, sino también financieramente. Sus elogios me reconfortan,
pero también me incomodan porque sigo luchando contra el síndrome del impostor, la sensación de no merecer estar aquí. Gabriela lo nota. Camila, tienes que dejar de autosabotearte con la idea de que no mereces el éxito. Has trabajado muchísimo para aprenderlo todo, tus decisiones siempre han sido sabias y compasivas, y el hecho de haber heredado tu puesto no disminuye tu competencia actual. Sus palabras me ayudan, pero sé que seguiré luchando contra las dudas porque 23 años de condicionamiento para ser invisible no desaparecen en meses. Recibo una llamada de Esteban, que regresó hace 2 semanas y se está reintegrando poco a poco, no a la empresa sino a la vida normal. ¿Comemos hoy? Tengo algo que quiero enseñarte. Nos encontramos en un restaurante sencillo, y parecía genuinamente distinto, más relajado, con una sonrisa más espontánea, vestido de manera informal, y comenzó a hablar con entusiasmo sobre un proyecto que está desarrollando como consultor para ayudar a las comunidades rurales a desarrollar un turismo sostenible, según sus propias condiciones. Pasé meses visitando lugares donde el turismo está creciendo pero destruyendo las culturas locales, y se me ocurrió la idea de crear algo que ayudara a estas comunidades. Sus ojos brillaban con un entusiasmo genuino que nunca le había visto cuando hablaba de dirigir un imperio empresarial. Sé que suena idealista y tal vez no sea rentable al principio, pero tengo ahorros, y lo que es más importante, por fin he encontrado algo que me apasiona de verdad en lugar de simplemente cumplir con mis obligaciones. Lo escuché, fascinada, descubriendo una faceta suya que jamás imaginé que existiera bajo su arrogancia defensiva. ¿Cómo puedo ayudar? Pareció sorprendido. No estoy pidiendo inversión, solo quería compartirlo porque por fin siento que estoy construyendo algo propio, no solo heredando expectativas. Sonreí, tocándole la mano. Sé que no me lo pides, pero te lo ofrezco porque creo en lo que haces y porque la familia apoya a la familia incluso cuando es complicado. Acepta la ayuda, Esteban. Esa noche organicé una cena en casa, e invité a Esteban y a Marta, quien había aceptado un puesto como gerente de capacitación. Mientras preparábamos la comida juntos, ocurrió algo profundamente terapéutico. 3 personas de diferentes clases sociales y orígenes, unidas por historias entrelazadas, compartiendo una comida como una familia elegida. Marta contó cómo había cambiado su vida, lo orgullosas que estaban sus hijas de verla en un puesto de liderazgo, y Esteban escuchó atentamente, haciendo preguntas que demostraban un interés genuino. Observándolos, pensé en cómo habría reaccionado Isidora ante esta escena imposible. Su hija secreta, oculta por vergüenza, ahora en el centro, uniendo a personas que ella habría mantenido rígidamente separadas. Un brindis, dijo Esteban alzando su copa, por las segundas oportunidades, las familias inesperadas y las mujeres valientes que transforman la tragedia en una oportunidad para el crecimiento colectivo. Brindamos y bebí, sintiendo gratitud no por la herencia material, sino por el camino recorrido que me obligó a crecer de maneras que jamás habría imaginado si la vida hubiera sido fácil desde el principio. Semanas después, durante una visita al Grand Lacourt, recorro los mismos pasillos que solía limpiar y subo la escalera de mármol que lleva al salón donde fui humillada. Entro en el salón vacío, salvo por el personal de limpieza, y me quedo exactamente donde estaba cuando Esteban gritó: «¡Cállate, que para eso sirves!». En lugar de dolor o ira, siento una extraña paz, como quien cierra el círculo. Una camarera me reconoce y se acerca nerviosa. No se preocupe, solo recordaba algo que pasó aquí hace un año. Algo que en aquel momento me pareció lo peor del mundo, pero que con el tiempo se convirtió en el catalizador de un cambio necesario. Se relaja. Oímos historias sobre usted, sobre cómo trabajó aquí de camarera y ahora es la dueña. Y eso nos da esperanza de que nuestras vidas también puedan cambiar. Sus palabras me recuerdan el peso de la responsabilidad, no solo como ejecutiva, sino como símbolo de posibilidad para quienes nacieron sin privilegios. De vuelta en la oficina, encuentro un sobre en mi escritorio, de papel color crema con un sello de cera roja que me hiela la sangre, porque es idéntico al sobre de Isidora.
Eduardo me pidió que lo entregara justo un año después de que asumiera el cargo. Isidora dijo que sabrías cuál era el momento adecuado cuando llegaras aquí. Me tiemblan las manos al romper el sello. Dentro hay una breve carta con letra muy temblorosa. Mi querida Camila, si lees esto, has pasado un año entero al frente de la empresa, y espero que hayas descubierto que siempre fuiste capaz de mucho más de lo que el mundo te hizo creer. Sé que fui cobarde al no reconocerte cuando estabas viva. Sé que te causé un dolor inmenso, pero espero que a través de esta herencia hayas encontrado un propósito mayor. Usar el poder para ayudar a otros como tú ayudaste, aunque sea tardíamente. No te quedes anclada en el pasado por los errores que cometí. No dejes que el resentimiento defina tu futuro, pero tampoco olvides nunca tus orígenes, porque ese recuerdo te mantendrá conectada con la humanidad de las personas marginadas. Eres más fuerte que yo, más valiente de lo que yo logré ser, y confío en que construirás un legado mucho más significativo, porque se medirá no en posesiones, sino en vidas transformadas. Doblo con cuidado la carta y la coloco junto a la primera, 2 hojas que narran la historia de una mujer imperfecta, que tomó decisiones terribles, pero que, en definitiva, intentó hacer lo correcto. Miro por la ventana y veo la ciudad extendiéndose hasta el infinito. Millones de personas viviendo vidas de igual complejidad, y siento una profunda conexión con la humanidad compartida. Todos intentando superar a las generaciones anteriores, todos cargando con heridas pero también con esperanza, todos buscando sentido en un mundo que parece aleatorio. Suena el teléfono. Gabriela dice que la reunión empieza en 10 minutos. Respiro hondo y me acomodo la ropa antes de salir. Ya no soy una camarera invisible y humillada, ni una huérfana abandonada que creía no valer nada. Soy Camila Lacorte, hija de Isidora, hermana de Esteban, director general y accionista mayoritario de una empresa que da empleo a miles de personas e influye en la vida de muchas más, y llevo esta identidad no con arrogancia, sino con la profunda responsabilidad de usar el poder con sabiduría y compasión. Regresó, y lo que dijo me hizo llorar. Un año después de la revelación que lo cambió todo, recibo una llamada de Esteban. La semana que viene vuelvo a México, definitivamente. El proyecto de consultoría está funcionando mejor de lo que esperaba, y quiero establecerme aquí. ¿Te apetece cenar cuando llegues? No como una reunión de negocios, sino como hermanos. Su voz tiene una ligereza que nunca antes había oído, y acepto, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad por cómo será el reencuentro tras meses de distancia. Cuando por fin nos encontramos en un restaurante que elegimos juntos, entra con una sonrisa sincera y nos abrazamos por primera vez de una forma que no es incómoda ni forzada, sino extrañamente natural. Eres diferente, le digo mientras nos sentamos, y él se ríe. El viaje me cambió de maneras que no esperaba. Pasé meses lejos de expectativas y presiones. Trabajé con comunidades que no conocían mi apellido ni mi historia, y por primera vez me sentí visto por quien realmente soy, no por mi legado familiar. Habla de los proyectos que ha desarrollado. Pequeñas casas de huéspedes gestionadas por la comunidad donde las ganancias se dividen equitativamente. Programas de capacitación donde jóvenes locales aprenden sobre hospitalidad sin perder su identidad cultural. Y colaboraciones con artesanos que venden sus productos directamente, sin intermediarios que los exploten. Aprendí que el verdadero éxito no se mide en bienes acumulados, sino en vidas mejoradas. E irónicamente, lo aprendí observando lo que ustedes hacen aquí. Transformar una empresa que dirigí con competencia técnica, pero sin alma, en algo que realmente importa a la gente. Sus palabras me conmueven porque representan un reconocimiento genuino, no solo de los errores del pasado, sino también de las posibilidades futuras. Y quería disculparme formalmente, no solo por las palabras de aquella noche que sé que los atormentan hasta el día de hoy, sino por años de cruel indiferencia, por todas las veces que pasé de largo sin verlos, por haber construido toda una identidad basada en sentirme superior a personas como ustedes, cuando en realidad siempre han sido más fuertes y valientes que yo.
Las lágrimas me corrían por las mejillas porque era la primera vez que verbalizaba el daño causado no solo por el arrebato público, sino también por la invisibilidad sistemática. Gracias por decirlo. No te imaginas cuánto necesitaba oír que reconocieran que el dolor que sentía era real y válido, no solo mi hipersensibilidad. Pasamos horas hablando, no solo de pasados dolorosos, sino también de futuros que estamos construyendo por separado, pero que quizás puedan entrelazarse de forma productiva. Tu consultora podría colaborar con nosotros en el desarrollo de un modelo sostenible para expandir la empresa en las regiones donde queremos crecer, pero sin explotar a las comunidades. Le sugerí. Y vi cómo se le iluminaban los ojos. Sería perfecto. Una colaboración en la que ambos aportamos nuestras diferentes fortalezas. Salimos del restaurante tarde por la noche y dudó antes de hablar. Camila, sé que estamos lejos de ser hermanos normales con una relación fácil y sin complicaciones, pero quiero que sepas que ahora te considero parte de mi familia. No solo biológicamente, sino por la decisión consciente de construir un vínculo a pesar de todo lo que pasó. Sus palabras me reconfortaron en lo más profundo de mi ser, en un lugar que desconocía que pudiera ser tan frío. También te considero parte de mi familia, Esteban. Una familia compleja e imperfecta, pero real. Y eso vale más que cualquier herencia material. Nos abrazamos de nuevo. Y esta vez fue un abrazo que cargaba con el peso de todo lo que habíamos superado juntos y separados, un abrazo que reconocía el dolor, pero también celebraba el crecimiento. En las semanas siguientes, comenzamos a trabajar en colaboración entre su empresa y su consultora, desarrollando nuestro primer proyecto piloto en una región costera, donde una comunidad pesquera luchaba contra el desarrollo depredador. Pasamos días visitando la comunidad, escuchando sus necesidades e inquietudes, diseñando un modelo en el que conservarían el control de la tierra, pero recibirían inversión y capacitación para desarrollar un turismo que respetara su forma de vida. Ver a Esteban trabajar con genuina humildad, escuchando más que hablando, admitiendo cuando no sabía algo en lugar de fingir omnisciencia, me demuestra que su transformación no fue una actuación pasajera, sino un cambio fundamental de carácter. Durante una de esas visitas, nos sentamos en la playa tras una larga reunión, con las olas rompiendo rítmicamente y el sol poniente tiñendo el cielo de naranja y púrpura. ¿Sabes que nuestra madre estaría orgullosa de lo que estamos construyendo juntos? Dice, mirando al horizonte, y asiento. Sí, pero también creo que le daría vergüenza haber tenido que morir y dejarnos un lío de secretos para que llegáramos hasta aquí, cuando podría habernos dado esto desde el principio, simplemente teniendo el valor de decir la verdad. Esteban asiente. Es cierto, pasé mucho tiempo enfadado con ella por sus mentiras, pero al final me di cuenta de que aferrarme al rencor estaba envenenando mi propio futuro, y que la mejor venganza contra sus secretos es vivir de una forma radicalmente honesta y vulnerable, algo que ella nunca pudo. Nos sentamos en un cómodo silencio viendo cómo el sol desaparecía por completo, y sentí una profunda gratitud, no por las circunstancias que nos habían traído hasta aquí, sino por la decisión consciente que ambos tomamos de transformar la tragedia en una oportunidad para crecer. Esa noche regresé a la ciudad, conduciendo sola por caminos oscuros con las ventanas abiertas dejando que el viento me despeinara, y por primera vez en un año sentí que, por fin, de verdad, completamente, estaba en paz conmigo misma, no a pesar del dolor, sino a través de él, no ignorando el pasado, sino integrando las lecciones en el presente que construyo conscientemente. Recordé las palabras que Esteban gritó hace un año. Cállate, que para eso estás aquí. Y en vez de dolor, ahora solo siento el reconocimiento de que aquel momento brutal fue un catalizador necesario para una transformación que jamás habría ocurrido si la vida hubiera permanecido en una cómoda miseria. No existo para servir ciegamente a los demás, sino para liderar con compasión, no para obedecer, sino para decidir, no para sobrevivir, sino para prosperar y ayudar a otros a prosperar también. Y esa es la justicia más poderosa de todas, no la venganza,
sino la transformación de la humillación en poder para dignificar a quienes aún viven en las sombras donde yo viví. 3 años después, la camarera humillada ahora está cambiando vidas. 3 años después de aquella noche que lo cambió todo, me despierto en el mismo apartamento, pero ahora lo siento verdaderamente mío. No solo una propiedad que compré, fotos en las paredes de momentos importantes, incluyendo una de Esteban y yo inaugurando nuestro tercer proyecto comunitario. Plantas que cuido personalmente, que dan vida al espacio. Libros sobre liderazgo y justicia social esparcidos por todas partes, revelando un continuo aprendizaje. Hoy es un día especial. La inauguración del Centro de Capacitación en Hospitalidad Isidora Lacorte, un proyecto que he estado desarrollando durante 2 años, transformando un antiguo hotel en una escuela gratuita donde jóvenes de bajos recursos reciben capacitación profesional completa con empleo garantizado dentro de la red tras su graduación. Elegí el nombre como una forma de honrar a mi madre, no por los errores que cometió, sino por su visión emprendedora, y también como un recordatorio constante de que los legados se construyen no solo a través del éxito material, sino también a través de cómo usamos los recursos para ayudar a los demás. Me visto para la ceremonia no con un lujo ostentoso, sino con una elegancia que refleja en quién me he convertido. Profesional, segura de mí misma, pero aún conectada con mis raíces. Conduzco hacia el centro, pasando por barrios que conozco a la perfección porque pasé meses visitando comunidades para identificar a jóvenes talentosos que merecen oportunidades pero carecen de ellas. Al llegar, encuentro a cientos de personas ya reunidas, empleados de la empresa, los primeros 50 estudiantes seleccionados con sus familias emocionadas, Gabriela, quien continúa siendo una brillante directora general, Esteban, que regresó de su último viaje expresamente para estar presente, Marta, quien ahora dirige todo el programa de capacitación de la red, y políticos locales que por fin empiezan a prestar atención porque el proyecto ha obtenido reconocimiento nacional como un modelo de responsabilidad social corporativa que funciona. El corazón me late con fuerza, porque hablar en público todavía me pone nerviosa a pesar de los años de práctica, pero respiro hondo, recordando por qué estoy aquí. No para impresionar a la élite, sino para celebrar la posibilidad de un cambio real. Subo al escenario improvisado, y el micrófono cruje levemente al empezar a hablar. Mi voz tiembla al principio, pero se vuelve más firme a medida que continúo. Hace 3 años era camarera en este hotel que ahora hemos transformado en una escuela. Limpiaba habitaciones donde dormían los ricos, servía comida que jamás podría pagar, y me trataban como si fuera invisible personas que creían que su dinero las hacía superiores a mí. Veo algunas caras avergonzadas entre el público, pero sigo. Una noche en particular mi empleador me humilló públicamente, gritándome que me callara y sirviera porque para eso estaba allí, y esas 7 palabras me destrozaron por completo. Pensé que jamás me recuperaría. Hago una pausa, dejando que el peso de las palabras se asiente. Pero la vida tiene una ironía cruel y maravillosa. Esa misma noche descubrí que era la hija secreta del fundador de esta empresa, que el hombre que me humilló era mi medio hermano y que acababa de heredar todo lo que él creía que le pertenecía por derecho. Incluso entre quienes ya conocían la historia básica, se oyen murmullos de sorpresa porque escucharla directamente de mí tiene un impacto diferente. Podría haber usado este poder para pura venganza. Podría haber destruido a mi hermano por completo del mismo modo que él intentó destruirme a mí. Pero aprendí algo fundamental en este camino. Los ciclos de dolor solo se rompen cuando alguien elige conscientemente responder con algo distinto a más dolor. Miro directamente a Esteban en primera fila y veo lágrimas en sus ojos. Mi hermano hizo cosas terribles, pero también creció, cambió, y hoy trabaja conmigo creando modelos de negocio que benefician a las comunidades en lugar de explotarlas. Y esta transformación solo fue posible porque elegí el perdón complejo en lugar de la venganza fácil. Unos aplausos espontáneos interrumpen, y tengo que esperar a que vuelva el silencio. Este centro existe porque creo que la educación y las oportunidades
no deben ser privilegios de quienes nacen en ciertas familias, sino derechos de todos los que estén dispuestos a trabajar duro y aprender. Y los 50 jóvenes que empiezan hoy representan a los cientos, y eventualmente miles, que pasarán por aquí en los próximos años, cada uno adquiriendo no solo habilidades técnicas, sino también la dignidad de saber que merecen estar en cualquier lugar, no por caridad sino por méritos propios. Concluyo mi discurso con la voz entrecortada por la emoción. A mi madre Isidora, que me dio la vida pero no la presencia, que fracasó pero también amó de maneras imperfectas. Este centro es mi forma de decir que perdono pero no olvido, que honro pero no idealizo, que agradezco las puertas que me abrió, aún reconociendo que debió haberlas abierto mucho antes. A mi hermano Esteban, que me humilló pero creció. Gracias por tener el valor de cambiar y por ser compañero en este camino compartido de redención. Y a cada persona aquí presente que alguna vez ha sido tratada como invisible, como inferior, como si existiera solo para servir. Existes para mucho más. Existes para brillar con tu propia luz, y este centro es mi compromiso de hacer todo lo posible para asegurar que más personas tengan la oportunidad de descubrir su verdadero potencial, no a pesar de su origen, sino honrando precisamente su origen. Los aplausos estallan y tengo que secarme las lágrimas antes de cortar la cinta inaugural. Y cuando las puertas se abren simbólicamente para la primera clase de estudiantes, siento algo parecido a la plenitud. No la perfección, porque la vida nunca es perfecta, sino una profunda sensación de estar cumpliendo un propósito mayor. Tras la ceremonia oficial, pasé horas conversando individualmente con estudiantes y familias. Madres llorando de gratitud porque sus hijos tendrían oportunidades que ellas nunca tuvieron. Jóvenes nerviosos pero llenos de esperanza preguntando sobre carreras y el futuro. Padres orgullosos tomando fotos para inmortalizar el momento. Una chica de 17 años llamada Rosa se me acercó tímidamente. Señorita Lacorte, leí su historia en internet y quería decirle que me inspira, no porque se haya hecho rica, sino porque no ha olvidado sus orígenes. Mi madre es camarera, igual que usted, y trabaja 16 horas al día para mantenerme. Estar aquí hoy es un sueño que parecía imposible hasta la semana pasada, cuando recibí mi carta de aceptación. La abracé, sintiendo un reflejo de mí misma hace 3 años. Rosa, lograrás cosas increíbles, no porque yo o este programa te hayamos dado la oportunidad, sino porque tienes un talento y una determinación que ya estaban dentro de ti, esperando su oportunidad para florecer. Nunca lo olvides. Ella llora en mi hombro, y la dejo porque sé exactamente lo que siente. Alivio al ser vista, esperanza en un futuro diferente, gratitud mezclada con miedo a decepcionar. Cuando por fin todos se marchan y me quedo sola en el edificio, ahora en silencio, recorro los pasillos que antes eran habitaciones de hotel, y ahora son aulas. Imagino a los cientos de jóvenes que pasarán por aquí en las próximas décadas, y siento el peso de la responsabilidad, pero también la ligereza del propósito. Esteban aparece en la puerta. ¿Puedo pasar? Asiento con la cabeza y se acerca a mí, mirando a su alrededor. Transformaste un lugar donde me convertí en un monstruo en un lugar donde la gente se convierte en mejores versiones de sí misma, y creo que es poéticamente perfecto, de una forma que no podría haber planeado mejor. Lo miro. Nos transformamos, Esteban, porque tú también estás aquí, tú también elegiste crecer, y este viaje nunca fue solo mío, sino nuestro, incluso cuando no sabíamos que estábamos conectados. Me toma la mano. Hermana, porque eso es lo que eres, aunque todavía suene extraño decirlo en voz alta. Gracias por no rendirte conmigo cuando habría sido mucho más fácil destruirme y seguir adelante. Le aprieto la mano. La familia no se rinde con la familia, incluso cuando la familia es complicada y está llena de una historia dolorosa. Si esta historia te ha inspirado de alguna manera, si crees que las segundas oportunidades son posibles, deja un comentario y compártela con alguien que necesite oír que el pasado no define el futuro. Han pasado 5 años desde aquella noche que destruyó y reconstruyó mi vida.
Despierto sabiendo que hoy es un día simbólico que he estado postergando durante años. Por fin voy a organizar un evento en el mismo salón donde fui humillada. No para exorcizar fantasmas, sino para darle un nuevo significado al lugar con nuevos recuerdos. El evento es una celebración del 5º aniversario del Centro de Capacitación, que muestra el impacto que hemos tenido. 400 graduados trabajando en el sector hotelero en todo el país. Una tasa de retención laboral del 87%, que demuestra que el programa funciona. Historias de transformación familiar donde los ingresos aumentaron, permitiendo que los hermanos menores también estudiaran. Me visto con especial cuidado, eligiendo un vestido azul oscuro elegante pero no ostentoso. Quiero estar presente como líder, pero también como alguien que vivió la otra cara de la moneda. Conduzco hasta Grand La Court, y cuando estaciono en el estacionamiento ejecutivo en lugar de la entrada de servicio que solía usar, siento un vértigo momentáneo de disonancia cognitiva. El mismo edificio, pero la relación completamente invertida. Entro por el vestíbulo principal, por donde antes solo pasaba llevando bandejas. Siento el frío mármol bajo mis zapatos caros, en lugar del dolor de mis pies con los viejos. Y cuando los empleados me saludan por mi nombre con genuino respeto, recuerdo cuando era invisible aquí. Subo la gran escalera hasta el salón del 2º piso, la misma escalera por donde cargaba platos pesados, y cuando las puertas se abren y revelan un salón preparado para un evento, el corazón me palpita con fuerza. El mismo techo con vigas talladas, las mismas paredes de azulejos coloniales, las mismas mesas redondas, ahora con manteles blancos impolutos. Pero en lugar de sentir un dolor paralizante, siento algo más complejo. El reconocimiento de cuánto he cambiado desde la última vez que estuve aquí como camarera. La gratitud por el camino recorrido, aunque haya sido doloroso, y la determinación de que este lugar jamás volverá a ser escenario de humillación mientras tenga el poder de evitarlo. Gabriela me encuentra revisando los últimos detalles. ¿Cómo te sientes al volver? Su pregunta es amable, consciente del peso emocional. Extrañamente bien, como si por fin hubiera cerrado el círculo. Comienzan a llegar los invitados. Graduados del centro con sus familias, empleados de la cadena hotelera, inversores de impacto social interesados en replicar el modelo, periodistas que cubren la historia que se ha convertido en un caso de estudio en las escuelas de negocios. Veo a Rosa, aquella joven que se me acercó en la inauguración hace 3 años, ahora subdirectora en uno de los hoteles de la cadena, y me abraza. Señorita Lacorte, jamás olvidaré lo que hizo por mí. Mi madre por fin pudo jubilarse porque gano lo suficiente para mantener a mi familia. Sus palabras me recuerdan por qué todo esto importa. No se trata de mí ni de mi redención personal, sino del efecto multiplicador de brindar oportunidades que se expanden en círculos cada vez más amplios. Esteban llega con un grupo de líderes comunitarios de proyectos que él mismo desarrolló, presentándolos con entusiasmo como socios iguales, no como beneficiarios de la caridad. Y ver su transformación de ejecutivo arrogante a colaborador humilde sigue siendo un milagro que aún me sorprende. Cuando llega el momento de los discursos, subo al pequeño escenario montado en la esquina del salón y observo al público de 200 personas. Pero mi mirada vuelve una y otra vez al mismo lugar donde estaba hace 5 años, cuando Esteban estalló. Quiero empezar agradeciéndoles a todos su presencia para celebrar 5 años de trabajo que no solo ha cambiado la vida de los graduados, sino que también ha transformado profundamente la mía. Respiro hondo antes de continuar. Muchos de ustedes saben que tengo una historia personal complicada con este salón. Fue aquí, hace exactamente 5 años, donde fui humillada públicamente cuando trabajaba como camarera. Fue aquí donde escuché unas palabras que parecieron definirme por completo. Cállate y sirve, para eso existes. Silencio absoluto en la sala. Y durante mucho tiempo esas palabras resonaron en mi cabeza como una maldición irrompible, haciéndome dudar de mi valía y de mi derecho a ocupar espacios más allá de servir invisiblemente en las sombras. Veo a algunas personas secándose las lágrimas, entre ellas graduados que se identifican profundamente con la historia. Pero la vida tiene maneras misteriosas de obligarnos a crecer,
Y esa misma noche descubrí una verdad sobre mi identidad que lo cambió todo. No era una simple camarera desechable, sino la hija del fundador de esta empresa, y el hombre que me humilló era mi propio hermano, que desconocía que compartíamos lazos de sangre. Miro directamente a Esteban, que está en primera fila con los ojos brillantes. Podría haber usado esta revelación para una venganza destructiva, y admito que una parte de mí quería hacerle sentir un dolor proporcional al que me causó. Pero en estos 5 años he aprendido que el verdadero poder no reside en destruir a quienes nos hieren, sino en construir algo mejor que lo que existía antes. Su voz se quiebra ligeramente. Mi hermano Esteban hizo cosas terribles, pero también tuvo el valor de reconocer, cambiar y trabajar activamente para reparar no solo el daño específico que me causó, sino también patrones más amplios de explotación y falta de respeto que impregnan nuestra industria. Y esta transformación solo fue posible porque ambos elegimos el difícil camino del crecimiento en lugar del fácil camino de la culpa perpetua. Continuó. Estos 5 años del centro de capacitación representan mucho más que impresionantes estadísticas de empleabilidad. Representan un cambio fundamental de mentalidad, de la caridad condescendiente a la inversión en el potencial humano, de trabajadores desechables a profesionales valiosos, de la aceptación pasiva de la desigualdad al trabajo activo para crear oportunidades reales. Siento cómo la energía en la sala pasa de la atención cortés a la conexión emocional. Cada uno de los 400 graduados no solo posee habilidades técnicas, sino también la dignidad de saber que merece estar en cualquier lugar no por favoritismo, sino por competencia. Y cuando transmiten esto a las próximas generaciones, creamos un efecto dominó que transforma no solo a los individuos, sino a comunidades enteras. Concluyo con voz firme. Así pues, para responder finalmente a aquellas palabras que me gritaron aquí hace 5 años, no. No existo solo para servir, existo para liderar con compasión, para usar el poder para empoderar a otros, para demostrar que los ciclos de humillación y explotación pueden romperse cuando alguien tiene el valor de hacer las cosas de manera diferente, e invito a cada persona aquí presente a formar parte de este movimiento transformador porque el verdadero cambio nunca es individual, sino siempre colectivo. Comienzan los aplausos, que se convierten en una ovación de pie que dura varios minutos. Necesito respirar hondo para no derrumbarme emocionalmente, al ver una sala llena de gente validando no solo el proyecto, sino todo el camino recorrido. Cuando por fin vuelve el silencio, Esteban pide el micrófono. ¿Puedo añadir algo? Asiento con la cabeza, curioso porque no estaba en el programa, y sube al escenario y se coloca a mi lado. Soy Esteban Lacorte, y hace 5 años fui yo quien gritó esas horribles palabras que mi hermana citó. Fui yo quien la humilló públicamente. Fui yo quien creyó que mi apellido y mi dinero me hacían superior a la gente que trabajaba honestamente para vivir. Su voz tiembla pero continúa. No tengo excusa para lo que hice, solo una explicación. Crecí con privilegios y arrogancia. Nunca aprendí empatía ni humildad, y cuando me frustraba, usaba a la gente más débil como desahogo para la ira que debería haber dirigido hacia mí mismo. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Camila tenía todo el derecho a destruirme cuando supo que iba a heredar todo, pero en vez de eso me ofreció algo que no merecía, una oportunidad para crecer, para cambiar, para ser mejor persona. Se volvió hacia mí. Gracias por no abandonarme cuando hubiera sido lo más lógico hacerlo. Literalmente me salvaste la vida al obligarme a enfrentarme al monstruo en el que me había convertido. La sala se queda en silencio, avergonzada y conmovida, y abrazo a Esteban porque sé que este momento es tan importante para su sanación como lo fue para la mía. Gracias por tener el valor de decir esto públicamente. El perdón no borra el pasado, pero permite que el futuro sea diferente. Nos abrazamos entre emotivos aplausos, y cuando bajamos juntos del escenario, por fin de forma completa y definitiva, siento que el poder de esas 7 palabras sobre mí se ha roto. No porque hayan dejado de suceder, sino porque yo elegí su significado dentro de la narrativa más amplia de mi vida. El resto de la noche transcurre entre celebraciones,
conversaciones con graduados que comparten éxitos y desafíos, inversores interesados en financiar la expansión del centro, periodistas que solicitan entrevistas sobre un modelo replicable. Cuando el evento finalmente termina y la sala se vacía, me quedo sola unos instantes en el espacio. Miro el lugar donde estaba hace 5 años con una bandeja, temblando de humillación, y le susurro a mi yo del pasado: sobreviviste, creciste, transformaste el dolor en propósito, y estoy muy orgullosa de nosotras. Esto es lo que sucede cuando conviertes la humillación en una misión. Hoy, 7 años después de aquella noche que lo cambió todo, me despierto en un mundo que construí conscientemente en lugar de heredar pasivamente. Un apartamento que elegí por su luz natural, no por su estatus. Una pareja a la que conocí a través del trabajo social en común, no en eventos de élite. Una rutina que equilibra las responsabilidades ejecutivas con la conexión con la realidad de la gente común. Llevo vaqueros y una blusa sencilla, porque hoy no es día de reuniones ejecutivas, sino de visitar un nuevo proyecto piloto en una comunidad rural, donde estamos probando un modelo turístico que respeta plenamente la autonomía local. Conduzco 3 horas hasta un pueblo de pescadores donde el Océano Pacífico se encuentra con montañas cubiertas de selva tropical, y al llegar encuentro a Esteban trabajando con los líderes comunitarios en el diseño de pequeñas cabañas ecológicas que serán construidas y gestionadas por la propia comunidad. «Ya estás aquí», me saluda con un abrazo sincero que refleja años de trabajo conjunto para construir una confianza mutua. «Doña María te estaba esperando. Quiere enseñarte la zona que propone para el centro de visitantes». Paso el día recorriendo la comunidad, hablando con los residentes a través de Esteban, quien ha aprendido con fluidez los dialectos indígenas tras años de trabajo de campo. Pescadores que explican su preocupación por el impacto del turismo en las rutas de pesca. Mujeres artesanas que exigen garantías de que sus productos se venderán a precios justos y sin explotación. Jóvenes ilusionados, con la posibilidad de encontrar empleos que les permitan quedarse en casa en lugar de emigrar a las ciudades. Escucho más de lo que hablo porque he aprendido que el verdadero liderazgo a menudo implica dar voz a los afectados en lugar de imponer soluciones desde arriba. Doña María, una respetada matriarca de 80 años, me lleva a la cima de una colina con una vista impresionante. Mi abuela nació aquí. Mi madre nació aquí, yo nací aquí, y quiero que mis nietos también puedan nacer aquí, en lugar de verse obligados a marcharse porque no hay futuro. ¿Promete que su proyecto no destruirá nuestra identidad para convertirnos en una falsa atracción turística? La miro a los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad. Te lo prometo, doña María. Y si en algún momento te das cuenta de que estamos fallando en esa promesa, tienes mi número directo para que me hagas responsable personalmente. De regreso a la ciudad al anochecer, Esteban y yo paramos en un pequeño restaurante de carretera a comer tacos y beber cerveza local. ¿Te has parado alguna vez a pensar en lo diferentes que serían las cosas si aquella noche de hace 7 años no hubiera ocurrido? Pregunta pensativo. Reflexiono un momento. Probablemente yo seguiría siendo empleada doméstica, tú seguirías siendo un director ejecutivo arrogante, y ninguno de los dos habría descubierto que somos hermanos, ni habríamos crecido como lo hicimos. Así que, a pesar del innegable dolor, no cambiaría nada, porque el camino sinuoso nos trajo a un lugar mejor que cualquier atajo cómodo. Él asiente pensativo. Es extraño estar agradecido por los propios errores, pero te agradezco sinceramente que te obligaras a través de la humillación pública de perderlo todo, a afrontar en qué me había convertido. Y te agradezco que no me lo pusieras más fácil permitiéndome escaquearme con excusas fáciles. Brindamos con botellas de cerveza, por las humillaciones que nos quiebran solo para reconstruirnos más fuertes y compasivos, digo, y él se ríe, pero también se seca una lágrima. ¡Qué familia tan extraña somos! Esa noche, de vuelta en el apartamento, encontré un sobre inesperado entregado por un mensajero. Dentro había una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre hostelería sostenible en Ginebra, Suiza, presentando un nuevo modelo de negocio que habíamos desarrollado. La invitación era un honor,
pero también me puso nerviosa porque significaba exposición internacional, el escrutinio de expertos de todo el mundo y el riesgo de un fracaso público a mucha mayor escala. Llamé a Gabriela para pedirle consejo. Deberías aceptar. Tu historia y tu trabajo merecen un escenario internacional, y ya no eres una camarera insegura, sino una líder con una trayectoria comprobada de 7 años transformando palabras en acciones concretas. Su confianza me fortaleció, pero también me recordó el síndrome del impostor que aún me atormenta. ¿Y si subo al escenario y me bloqueo? ¿Y si se dan cuenta de que soy una impostora que heredó un poder que no me merezco? Gabriela rió suavemente. Camila, después de 7 años sigues lidiando con esto. Te ganaste tu lugar con trabajo duro y decisiones éticas constantes. La herencia fue solo un paso previo, pero todo lo que has construido desde entonces ha sido por puro mérito. Acepta la invitación y deja de sabotearte. Acepto la invitación y en los próximos meses prepararé meticulosamente una presentación. No solo diapositivas con estadísticas atractivas, sino historias reales de graduados del centro, videos de las comunidades donde trabajamos, datos financieros que demuestran que el modelo es económicamente sostenible, no solo moralmente. Esteban insiste en acompañarnos no como participante oficial, sino como un hermano que apoya a su hermana en un momento crucial. Estuviste a mi lado cuando pudiste haberme destruido. Ahora me toca estar al tuyo. Viajamos a Ginebra una fría mañana de noviembre. Una ciudad envuelta en una ligera neblina que lo envuelve todo en un aire etéreo e irreal. La noche anterior a la presentación en el hotel no puedo dormir. Repaso mentalmente cada diapositiva, cada transición, cada posible pregunta difícil. A las 3 de la mañana, Esteban llama a la puerta de la habitación. Vi la luz encendida. Me imaginé que estabas despierto, atormentándote innecesariamente. Entra con un té caliente que pidió al servicio de habitaciones. ¿Quieres saber lo que he aprendido en estos 7 años trabajando contigo? Que tu mayor fortaleza no reside en tener todas las respuestas, sino en tener el valor de admitir cuando no las sabes y pedir ayuda. Que tu liderazgo funciona precisamente porque es auténtico, no fingido. Así que mañana simplemente sé tú mismo. Cuenta la verdad sobre el camino que hemos recorrido juntos. Y eso resonará mucho más que cualquier discurso pulido y ensayado. A la mañana siguiente entro en el auditorio, con capacidad para 500 personas, ejecutivos de cadenas hoteleras internacionales, académicos de prestigiosas escuelas de negocios, representantes de ONG, y cuando me presentan y subo al escenario, siento las rodillas temblando, pero también algo nuevo. No exactamente confianza, sino la aceptación de que merezco estar allí tanto como cualquier otra persona. Empiezo no con estadísticas, sino con una historia. Hace 7 años limpiaba baños en un hotel de lujo por el salario mínimo, y una noche mi empleador me humilló públicamente gritándome que me callara y sirviera porque para eso existía. Y esa misma noche descubrí que era la hija secreta del dueño de la empresa y que acababa de heredar todo. Hago una pausa, dejando que el impacto se asiente, y veo cómo los rostros del público pasan de la formalidad profesional al interés genuino. Podría haber usado el poder para una venganza destructiva, pero en cambio, elegí usarlo para experimentar con un modelo de negocio diferente. No la caridad que crea dependencia, sino la inversión en el potencial humano que crea dignidad. Muestro diapositivas con datos concretos. 400 graduados del centro en 7 años, una tasa de retención del 87%, lo que significa que el programa los prepara adecuadamente para la realidad laboral. Un aumento promedio del 63% en los ingresos familiares de los graduados. Y, lo más importante, un cambio tangible en la cultura corporativa de la cadena hotelera, donde la satisfacción de los empleados aumentó un 42%, lo que se tradujo en un incremento del 38% en la satisfacción del cliente, demostrando que tratar bien a las personas es bueno para el negocio, no solo para la conciencia. Pero las cifras solo cuentan una parte de la historia. Digo proyectando una foto de Rosa, la joven que se me acercó en la inauguración. Ella es Rosa, hija de una camarera.
la primera de su familia en recibir una formación académica en hostelería, ahora subdirectora con un salario suficiente para mantener a su familia y pagar los estudios nocturnos de su hermana menor, y representa un multiplicador del impacto, donde la inversión en una persona genera ondas que alcanzan círculos cada vez más amplios. Muestro más fotos, más historias, rostros reales de personas cuyas vidas han cambiado no por la caridad, sino por la igualdad de oportunidades. Concluyo mi presentación dirigiéndome al público. Así pues, para responder a aquellas palabras que me gritaron hace 7 años, no existo simplemente para servir en el sentido de ser útil a los demás sin dignidad, sino que existo para servir en el sentido más profundo de utilizar recursos y poder para mejorar comunidades enteras. Invito a cada persona aquí presente a considerar cómo sus propias organizaciones pueden transitar de modelos extractivos que tratan a los trabajadores como costos que deben minimizarse a modelos regenerativos, que reconocen que las personas bien tratadas constituyen una ventaja competitiva sostenible. Los aplausos son fuertes, pero más importante que el volumen es la calidad. Veo a ejecutivos saludando en señal de aprobación, a académicos tomando notas con frenesí y en primera fila, a Esteban con lágrimas de orgullo en los ojos, levantando el pulgar. La sesión de preguntas y respuestas trae consigo las esperadas preguntas sobre escalabilidad y retorno de la inversión, a las que respondo con datos preparados, pero también una pregunta inesperada. ¿Cómo se lidia con el síndrome del impostor al saber que se heredó el poder en lugar de ganárselo? Dudo en responder porque es una pregunta personal que toca una herida aún sensible, pero he decidido ser honesto. La mayoría del tiempo lo llevo mal. Todavía me despierto muchos días pensando que alguien descubrirá que soy un fraude, pero he aprendido que un verdadero impostor sería alguien que recibe poder y no hace nada significativo con él, mientras que usar el poder, incluso un poder imperfecto, para crear un cambio tangible me da una legitimidad que ningún diploma o ascenso corporativo podría proporcionarme. Tras la presentación, me vi rodeada de gente que quería hablar conmigo. La directora de una escuela de hostelería en Suiza, interesada en crear un programa similar. El director general de una cadena hotelera francesa, que buscaba servicios de consultoría para rediseñar sus prácticas laborales. Y un periodista del Financial Times que solicitaba una entrevista en profundidad. Pasé horas respondiendo preguntas e intercambiando información de contacto. Y cuando por fin pude irme, encontré a Esteban esperándome en el vestíbulo. Estuviste increíble, no solo competente, sino inspiradora, y verte hablar con tanta autoridad sobre un tema que has vivido en primera persona, me llena de un orgullo indescriptible por tener una hermana como tú. Lo abracé, sintiendo una profunda gratitud. Nada de esto habría sido posible sin tu valentía para cambiar, sin que juntos decidiéramos construir algo mejor que los patrones destructivos que heredamos. Somos un equipo, Esteban. No individuos aislados, sino una familia imperfecta que trabaja unida. Esa noche cenamos en un restaurante con vistas al lago de Ginebra, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura, y hablamos no de negocios, sino de la vida. Él me contó sobre la seria relación que está desarrollando con una arquitecta que conoció en un proyecto comunitario. Yo le hablé de las inseguridades persistentes a las que todavía me enfrento. Y hay algo profundamente terapéutico en esta intimidad fraternal, que tardó 7 años en construirse pero que ahora se siente sólida y real. Días después, al regresar a México, encontré un correo de Rosa. Señorita Lacorte, quería avisarle que mi hermana menor acaba de ser aceptada en el centro de capacitación. Seguirá mis pasos, y no puedo contener las lágrimas de alegría al pensar que mi madre trabajó 20 años como una camarera invisible, pero mis 2 hijas tendrán carreras de verdad, con respeto y oportunidades, y todo esto porque usted eligió usar su poder para el bien en lugar de para la venganza. Gracias no solo por mí, sino por todas nosotras que venimos de orígenes humildes y por fin tenemos la oportunidad de salir adelante con dignidad. Leí el correo 3 veces y lloré abiertamente en la oficina. No de tristeza,
sino de profunda satisfacción, al saber que mis decisiones habían tenido un impacto real que trascendía mi propia historia. Gabriela entró y vio las lágrimas. ¿Buenas o malas noticias?, preguntó preocupada, y le mostré el correo riendo entre sollozos. Buenas, sin duda buenas. Solo estoy asimilando que tal vez por fin estoy haciendo algo que de verdad importa. Se sienta a mi lado. Camila, siempre has hecho cosas que importan, desde el primer día que te hiciste cargo de la empresa y rechazaste el camino fácil de simplemente acumular riqueza y observar tu trayectoria durante estos 7 años. Ha sido un privilegio excepcional para ver un liderazgo auténtico en acción. Esa noche ofrecí una cena en casa a mi círculo íntimo. Esteban y su arquitecta Ana, Gabriela y su marido, Marta, que se convirtió en una verdadera amiga, además de colega, y Rosa con su madre Valentina, que antes trabajaba como camarera y ahora está jubilada, viviendo cómodamente con la ayuda de sus hijas. Mientras preparábamos la cena, Valentina me apartó. Quería agradecerte no solo por darles oportunidades a mis hijas, sino también por tener el valor de hacer las cosas de otra manera cuando podrías haber hecho lo mismo. Mucha gente que triunfa olvida de dónde viene, pero tú nunca lo olvidaste y eso marca la diferencia. Sus palabras me conmovieron profundamente. No olvido porque no quiero olvidar, porque el recuerdo del dolor me mantiene honesta y comprometida a asegurar que otras personas no tengan que sufrir innecesariamente lo que yo sufrí. Durante la cena brindamos por muchas cosas. La familia elegida que hemos formado, las transformaciones personales que cada uno de nosotros ha experimentado, el futuro que estamos creando conscientemente, y hay algo sagrado en esta reunión de personas de orígenes tan diferentes, unidas por valores compartidos y respeto mutuo. Más tarde esa noche, después de que todos se marcharan, me quedé sola en el balcón mirando las luces de la ciudad y pensando en lo improbable que es la vida que he construido. De huérfana invisible a líder empresarial reconocida internacionalmente, de camarera humillada a creadora de oportunidades para cientos, de hija secreta avergonzada a hermana orgullosa trabajando junto al hombre que me hirió. Ninguna de estas transformaciones fue lineal ni fácil. Todas implicaron dolor, dudas y un constante impulso de rendirme, pero la persistencia ante la adversidad es precisamente lo que hace que la victoria sea significativa en lugar de vacía. Pienso en las palabras que Esteban gritó hace 7 años. Cállate y sirve, para eso estás aquí. Y en lugar de dolor, ahora siento una extraña gratitud, porque aquel momento brutal fue el catalizador sin el cual quizá nunca hubiera descubierto la fuerza que tenía dentro. Nunca me hubiera visto obligada a afrontar la verdad sobre mi identidad. Nunca hubiera tenido la oportunidad de transformar la humillación personal en una misión colectiva de devolver la dignidad a otros que aún sufren la invisibilidad que yo padecí. Entro en casa y antes de dormir escribo en el diario que llevo esporádicamente. 7 años después de aquella noche que lo cambió todo, por fin siento que ya no me define lo que pasó, sino lo que decidí hacer con ello. No soy una víctima permanente, sino una superviviente que se ha convertido en una persona plena. No soy solo heredera de una fortuna, sino constructora de un legado que espero se mida no en posesiones acumuladas, sino en vidas transformadas, en la ruptura de ciclos de explotación, en la próxima generación que crezca sabiendo que la dignidad es un derecho, no un privilegio. Y si mi madre, Isidora, pudiera verme ahora, espero que por fin se sintiera orgullosa no de lo que me dio materialmente, sino de lo que decidí hacer con ello. Y si aún carga con la culpa del abandono, espero que vea que, a través de caminos tortuosos y dolorosos, sus decisiones imperfectas acabaron creando una oportunidad para algo mejor de lo que ella misma construyó. Y quizá esta sea la posible redención incluso para errores que parecen imperdonables. No borrar el pasado, sino usar las consecuencias para construir un futuro que honre el dolor experimentado, transformándolo en un propósito mayor. Esta es la historia de Camila, la camarera que fue humillada con 7 palabras crueles, pero que decidió transformar ese dolor en una misión de vida. Si te conmovió esta historia, si ves reflejadas tus propias luchas aquí,
Si crees que la dignidad es un derecho de todos, no un privilegio de unos pocos, deja un comentario compartiendo tu historia porque cada voz importa. Suscríbete al canal para más historias sobre justicia, redención y el poder transformador de elegir construir en lugar de destruir. Y recuerda siempre, no existes solo para satisfacer los caprichos de otros. Existes para brillar con tu propia luz, para ocupar espacios con dignidad ganada, para usar el poder que tengas para ayudar a quienes aún viven en las sombras. Tu vida tiene un significado que trasciende las circunstancias de tu nacimiento. Tu voz merece ser escuchada, no silenciada, y tu futuro puede ser radicalmente diferente a tu pasado si tienes el valor de tomar las decisiones difíciles que exige el crecimiento. Gracias por acompañar a Camila en este viaje hasta el final. Que tu propio camino esté bendecido con el coraje para reclamar la dignidad que siempre te ha pertenecido por derecho, la fuerza para perdonar cuando sea apropiado, sin olvidar las lecciones aprendidas, y la sabiduría para usar cualquier poder que obtengas o heredes para construir puentes en lugar de muros, elevando comunidades en lugar de simplemente acumular riqueza, y demostrando a través de acciones consistentes que un mundo más justo no es una utopía imposible, sino una realidad que construimos una decisión consciente a la vez. La cámara hace un lento zoom sobre Camila, de pie en el balcón, contemplando la ciudad iluminada, ya no invisible sino resplandeciente con luz propia, ya no definida por las palabras crueles de otros, sino por las valientes decisiones que tomó, ya no sola sino rodeada de la imperfecta familia que construyó. La imagen final la muestra sonriendo no con la arrogancia de una vencedora, sino con la paz de quien por fin ha descubierto, verdadera y plenamente, que su existencia no es para servir ciegamente, sino para liderar con compasión, no para ser insignificante, sino para ocupar plenamente el espacio que merece. No por venganza, sino por justicia, no por odio, sino por un amor radical que transforma incluso a quienes nos han herido profundamente. Y esta es la victoria más poderosa de todas. No destruir a los enemigos, sino transformarlos en familia. No perpetuar ciclos de dolor, sino romperlos conscientemente. No olvidar de dónde viene, sino usar la memoria como combustible para asegurar que otros no tengan que sufrir innecesariamente lo que ella sufrió. Porque al final, quienes saben servir con dignidad, también saben gobernar con sabiduría. Y quienes fueron quebrantados pero eligieron reconstruirse con integridad, se convierten precisamente en el tipo de líder que el mundo necesita desesperadamente. Humano, imperfecto, compasivo y absolutamente comprometido a hacer las cosas de manera diferente y mejor que las generaciones anteriores, porque ese es el único camino hacia la verdadera redención. No borrar el pasado, sino transformar el futuro, una decisión consciente y valiente a la vez.